René Mario Figueroa fue uno de los operadores políticos más influyentes del Partido Arena durante sus gobiernos por 2 décadas, con una trayectoria que lo llevó de dirigente partidario a diputado y posteriormente a ocupar ministerios claves durante la administración de Elías Antonio Saca. Tras descartar totalmente que dentro de su partido existan precandidatos, el vicepresidente de Ideología de Arena, René Figueroa, reveló su interés de convertirse en candidato para disputar la presidencia del país en las próximas elecciones del año 2009. Estoy evaluándolo, inscribirme como precandidato cuando llegue el momento. Debo conversarlo con el presidente Saca, debo conversarlo con la estructura. Ahí es el fortalecimiento de la primera fuerza política del país, la maquinaria electoral más poderosa, el partido con rostro humano, el partido de derecha que lucha por la libertad, por la democracia, con programas de rostro humano. Figueroa logró posicionarse en el núcleo del poder estatal, especialmente en áreas sensibles como gobernación y seguridad pública. Su carrera ilustra cómo algunos cuadros políticos supieron abrirse paso dentro de las estructuras del Estado y del partido que tenía mucho poder en ese momento, acumulando de esta manera influencia y control institucional. No obstante, años después su nombre aparecería vinculado a esquemas de corrupción derivados del desvío de millones en fondos públicos, lo que terminaría llevando su trayectoria política a los tribunales y a prisión. René Mario Figueroa construyó su carrera política dentro del Partido Arena. Entre 1991 y el 2001 se desempeñó como diputado de la Asamblea Legislativa, consolidó su presencia dentro de la estructura partidaria, más tarde fue nombrado viceministro de Gobernación durante el gobierno de Francisco Flores y en esa etapa fortaleció su influencia dentro del aparato estatal. Y con la llegada al poder de Elías Antonio Saca ya para el 2004, Figueroa alcanzó uno de los puntos más altos, cargo desde el cual participó en la política de seguridad del país, manteniéndose como una de las figuras más visibles del gabinete en materia de combate a las pandillas. Esto hasta que finalizó el gobierno de Tony Saca. Figueroa se convirtió en uno de los rostros más visibles de la política super mano dura, impulsada durante aquel gobierno de Tony Saca, muy recordada por los spots, la campaña y la propaganda. No obstante, con el paso de los años, diversos análisis coincidieron en que aquella política tuvo más peso propagandístico que resultados estructurales en materia de seguridad, ya que pese a las capturas y despliegues policiales, las estructuras criminales continuaban expandiéndose y consolidando su presencia en numerosos territorios de El Salvador. En retrospectiva, la super mano dura terminó siendo recordada como una respuesta política de alto impacto mediático, pero con efectos muy limitados en la reducción real de la violencia. Muchos años después de haber ocupado algunos de los cargos más influyentes en materia de seguridad, Figueroa terminaría enfrentando aquello que durante su carrera política parecía muy lejano. ¿De qué lo estaba acusando? Estoy conociendo en este momento. Don René, ¿dónde lo capturaron, don René? Yo me presenté porque soy inocente. ¿Y qué piensa, qué espera de este proceso, don René? Salir bien porque soy inocente. ¿Por qué lo estaba acusando? Es René Figueroa, exministro de Seguridad y hombre de confianza de Antonio Saca, a su llegada a los juzgados, escoltado por policías élites. Tengo información, pero también por eso hablo de un peritaje, una auditoría contable para desvirtuar los señalamientos. La fiscalía sostiene que los Figueroa obtuvieron dinero público que fue a parar a las empresas radiales del expresidente Saca. Los fondos que llegaron al ex titular de Seguridad sirvieron para pagar deudas en un tiempo récord. A raíz del caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca, el nombre de Figueroa comenzó a aparecer dentro de los entramados de desvío de millones de fondos públicos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial. Las indagaciones señalaron que parte de ese dinero había sido canalizado hacia cuentas y sociedades vinculadas a él y a su entorno familiar, lo que derivó en acusaciones formales por lavado de dinero y activos. La Fiscalía determinó un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 3.7 millones de dólares, dinero que habría sido movido mediante transferencias bancarias, depósitos en efectivo, compra de inmuebles, vehículos de lujo y operaciones a través de sociedades mercantiles. De acuerdo con la acusación fiscal, parte del dinero provenía de la Sociedad Radiodifusión de El Salvador,
vinculada al círculo empresarial también de Tony Saca, de donde se habría transferido fondos a cuentas personales y empresas controladas por Figueroa y su esposa. La investigación sostuvo que el esquema incluyó el uso de otra sociedad, estas utilizadas para introducir al sistema financiero recursos que habían salido de una cuenta subsidiaria del Tesoro Público. Se robaban el dinero y lo limpiaban a través de estas empresas, directo de las arcas del Estado a las manos de Figueroa y sus empresas. Durante años, René Figueroa se movió en los círculos más altos del poder, rodeado de influencia y recursos, acceso privilegiado a las estructuras del Estado y a dinero, mucho dinero. Un ambiente que, según demostrarían las investigaciones posteriores, terminó por nublar cualquier límite entre el servicio público y el beneficio personal. Acostumbrado a la cercanía con el dinero y al poder que le otorgaban los cargos ministeriales, parecía convencido que los juicios nunca le llegarían. Pero con el paso del tiempo, la justicia terminó tocando su puerta, año 2021. Después de muchas investigaciones de todo este esquema del gobierno de Tony Saca y tantos funcionarios, de que se dijo que eran más de 350 millones de dólares, Figueroa se vio completamente acorralado por la evidencia y se tuvo que declarar a sí mismo culpable de lavado de dinero y activos. A estas alturas ya había condena contra Tony Saca, contra Julio Rang, Elmer Chalet, César Funes, entre otros, que eran parte de ese mecanismo y de esa cúpula que funcionaba con la partida secreta. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador estipuló en el fallo que René Figueroa y su esposa Cecilia de Figueroa deberán devolver al Estado 1.5 millones de dólares como responsabilidad civil, además de cumplir con 3 años de prisión que pueden ser sustituidos por trabajo de utilidad pública. Después de la sentencia de Saca, Figueroa fue relacionado a las investigaciones debido a que ambos exfuncionarios poseían acciones en la misma cadena radial. Ahora los esposos Figueroa están siendo responsabilizados por el delito de lavado de dinero. Y es ahí que se lavó dinero de los fondos públicos del Estado. Entonces, René Figueroa aceptó la participación en la movilización de fondos provenientes de recursos públicos y ante el peso de las pruebas financieras y el evidente desbalance entre sus ingresos legales y los millones que habían circulado por sus cuentas, René Figueroa terminó enfrentando una realidad difícil de sostener en un juicio completo. Sin margen real para justificar el origen de aquellos fondos, el exministro optó por acogerse a un proceso abreviado, una figura que le permitía declararse culpable a cambio de reducir considerablemente la pena en prisión. En otras palabras, antes que arriesgarse a una condena mucho más severa tras un juicio ordinario, Figueroa eligió admitir su responsabilidad por lavado de dinero y activos dentro del esquema de corrupción ya comprobado, ya que todo sugería que justificar el origen de tantos millones acumulados habría sido una tarea prácticamente imposible, incluso para alguien que durante años se movió con soltura en las altas esferas del poder. Así, fue condenado en todos estos casos y a la vez a devolver más de 1.5 millones de dólares al Estado, aunque no se sabe si los devolvió a la fecha actual. Así, terminó enfrentando una condena penal, una caída que desmontó la vieja ilusión de que algunos funcionarios podrían manejar dinero público sin que tarde o temprano la justicia les pidiera cuentas. Aunque René Mario Figueroa nunca figuró entre las grandes cúpulas históricas del Partido Arena, ni entre sus fundadores más influyentes, logró posicionarse lo suficientemente cerca del poder como para beneficiarse del sistema que rodeaba a los gobiernos de Arena. Su caso terminó retratando un patrón que durante años acompañó a diversos funcionarios del partido, cuadros políticos que sin ser figuras principales encontraron en el acceso al Estado una vía para enriquecerse a costa del dinero público. Las investigaciones judiciales demostraron que Figueroa movió millones de dólares que venían del desvío de fondos de la partida de Casa Presidencial. Sin embargo, como ha ocurrido en numerosos casos de corrupción del país, las condenas y acuerdos judiciales apenas recuperaron una fracción de los recursos saqueados. El resto, como tantas veces en la historia política salvadoreña, simplemente se evaporó entre cuentas, sociedades y años de impunidad. Tan mal ha funcionado el sistema que Figueroa tuvo una reducción de pena únicamente a 3 años de prisión. Una verdadera ganga y una verdadera lástima, porque no devolvió ni la mitad del dinero y no estuvo ni la mitad del tiempo en prisión. Pero bien, ¿usted qué opina? Saque su conclusión, déjenla en los comentarios sobre este caso y muchísimas gracias por apoyar siempre el canal, el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Chao.